capítulo 1, versículo 11 en adelante. Andando como es digno del Señor. De esa manera le hemos puesto como título a este tiempo de meditación en la palabra. Andando como es digno del Señor. Colosenses, capítulo 1, versículo 11, 12, 13 y 14. 4 versículos vamos a estar leyendo. ¿Ya lo tenemos? Lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Señor, gracias por su palabra. Explíquenos en este momento, Señor, y en tu santo nombre hemos orado. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. Muchas gracias por ponerse en pie. Desde el jueves pasado comenzamos este tema, por decirlo así. Comenzamos desde el versículo 10 a ver algunos elementos, algunas características de cómo es que el Señor quiere que ustedes y yo andemos en los caminos de Él, como es digno, dice. Muchas veces usted y yo podemos andar creyendo que de esa manera estamos agradando al Señor y muchas veces no es así. Tal vez no es el camino que Dios quiere que andemos. Tal vez usted dice, yo me voy a poner a servir, pastor, y a mí me gusta este ministerio. El problema, hermano, no es que a usted y a mí nos guste ese ministerio. El problema es de que a dónde lo ha llamado el Señor. Y probablemente el ministerio donde a usted le gusta no es el lugar adecuado o no es el servicio que Dios quiere que usted le preste a Él. Entonces el día de ahora vamos a aprender algunas cosas, otras cosas o otros elementos para ver qué es lo digno, cómo andar para que seamos agradables para el Señor. El jueves pasado, en el versículo 10, vimos tres cosas. Vimos, no sé si usted se acuerda, número 1, agradando al Señor en todo. Usted quiere ser, su andar, quiere usted que sea digno del Señor, es lo número 1. De que usted y yo tenemos que hacer todas las cosas para agradar al Señor. O sea que cuando decimos malas palabras no estamos agradando al Señor. ¿O sí? ¿Verdad que no? Cuando mentimos no estamos agradándole al Señor. Entonces, usted y yo tenemos que hacer una autoevaluación si aquello verdaderamente le agrada al Señor. El jueves pasado estudiamos eso. Número 2, estudiamos que para andar como es digno del Señor tenemos que llevar frutos dignos de arrepentimiento. Yo no sé si usted no sé si usted ha comprado mangos en estos días o aguacates tan ricos que son, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les gusta, pero muchas veces usted ve bien bonito el mango, ¿verdad? Ahí en la cesta de la señora y con todo cariño usted lo compra. Llega a la casa y ese mango rojizo solo lleva gusano. Estaba mal, estaba podrido. ¿Por qué? Porque sí se ve bonito el fruto, pero no es digno del Señor. Ustedes y yo tenemos que ser frutos agradables a Dios. Y si somos agradables para el Señor, somos agradables para los demás.
Otra característica que vimos el jueves pasado es creciendo en el conocimiento de Dios. Usted y yo tenemos que tenemos que conocer quién es Dios. Cuando usted y yo no conocemos quién es Dios, no tenemos la confianza de vida. Yo ya les he contado de la vida de mi mejor amigo, que lastimosamente ya no está con nosotros, ya está con el Señor. Pero él y yo nos conocíamos tanto, y mi familia lo conocía mucho. Él llegaba a visitarnos, pero llegaba como que era su casa. Llegaba de trabajar, ponía su mochila y no decía ni buenas tardes, ni Dios bendiga, ni adelante, ni nada, ¿verdad? Él solo entraba, abría la puerta de la refri y sacaba lo que había de comer. Y sacaba comida y se sentaba y comenzaba a comer, sin andarle pidiendo nada a nadie. ¿Por qué lo hacía? Porque nosotros lo conocíamos. Y nosotros le permitíamos que hiciera eso. Él llegaba a la casa con esa gran confianza porque lo conocíamos y porque Él nos conocía a nosotros. Muchas veces ustedes y yo no nos acercamos al Señor porque verdaderamente no le conocemos. No tenemos esa confianza. Un día de esos andaba haciendo un viaje con uno de los jóvenes y me decía: fíjese, pastor, que yo soy igual que un pariente de él. Y me decía: es que a mí me pueden poner algo de comerme y yo tal vez quiero más, me dice, o quiero algo diferente, pero como eso es lo que me pusieron, yo eso me como, aunque yo quiera algo mejor, más o algo diferente. Y yo decía en mi interior: eso es igual a no tener confianza con la persona. Porque cuando usted y yo tenemos confianza, podemos dialogar con esa persona. Entonces, decíamos que creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando usted conoce del Señor, usted se acerca a Él confiadamente porque le conoce y puede dialogar con Él. Puede pedirle dignamente o confiar en que Él le va a contestar, en que Él lo va a comprender. Ahora, vamos a ver otras características el día de ahora. En el versículo 11, vamos con la primera. Dice: fortalecidos con todo poder. Hay muchos que nos sentimos débiles, hermano. Hay muchos que nos sentimos cansados, físicamente y espiritualmente hablando. Hay muchos que de una manera u otra estamos debilitados en las fuerzas, en la salud, en lo espiritual, y se nos echa de ver. Se nos echa de ver. Usted tal vez no, porque no tiene un espejo ahí, pero aquellas personas que lo conocemos, sí vemos que anda un gran pesor. Y el día de ahora el Señor dice que ustedes y yo tenemos que ser, en el versículo, fortalecidos con todo el poder. ¿De quién? Del Señor. Vamos a ver unos consejos bíblicos para que usted y yo nos podamos fortalecer. ¿Quieren verlos? Amén. Bueno, vamos al primero. Vamos a ir a el libro de Esdras, capítulo 7. Aquí vamos a aprender que ustedes y yo podemos ser fortalecidos por la mano de Dios. Esdras, capítulo 7, versículo 27 y versículo 28. Dice la palabra del Señor. Si no lo encuentra, hermano, no se preocupe. En las pantallas mi hermana Abigail ya nos lo puso. Y dice así: bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey,
Quien está hablando aquí, hermanos, es Esdras. Para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Mire lo que dice el siguiente versículo. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros. Y todos los príncipes poderosos del rey príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Les voy a contar más o menos qué era lo que estaba pasando. Estábamos hablando acá de la restauración de la ciudad capital de Israel. Esdras estaba ejerciendo una labor con el rey. Y el rey tuvo a bien, de parte del Señor, mandar a Esdras para restaurar la parte de Israel que necesitaba en ese momento ser restaurada. Él dio un edicto para que fuera. El problema era que el rey le estaba esforzando. O sea, el rey le estaba dando el permiso y le estaba dando algunas cartas. Los poderosos, o sea, como los ministros, por decirlo así, del rey, también le estaban apoyando a Esdras para que fuera. Pero el miedo que tenía Esdras era acercarse a los padres de familia o a los ancianos del pueblo cautivo de Israel, que creyeran en esa palabra que había recibido él y que él lo apoyara. Ese era el miedo de él. Ahora, a mí me llamó mucho la atención de Esdras, porque muchas veces nosotros hacemos lo contrario. Él dio a conocer en el versículo anterior, el 27, de que el rey estaba con él y los poderosos del reino estaban con él, pero aún así se sentían flaqueados. Aún así no hallaba qué hacer. ¿Por qué? Porque a usted y a mí nos puede estar ayudando cualquier persona, pero si la mano del Señor no está en medio, usted y yo no vamos a ser vencedores. Hasta cuando él sintió que la mano del Señor lo estaba fortaleciendo, él agarró fuerzas y fue y habló con los príncipes. Hay cosas, hermanos, que ustedes y yo los hacemos a la locura, sin consultarle al Señor. Nos metemos a tener relaciones amorosas sin consultarle al Señor. Y de repente nos damos cuenta que aquel fulano está hablando con otra fulana, que aquella fulana está hablando con otro fulano, y nos enojamos con el Señor, y nos enojamos con nosotros mismos, y nos enojamos con esas personas. No, hermano, nuestras malas decisiones, el hecho de que ustedes y yo solo confiemos en nuestras fuerzas, nos lleva a ser candidatos para ser derrotados. Esdras bien hubiera dicho, bueno, si a mí me manda el rey, bueno, si a mí me apoyan los hermanos diáconos de la iglesia, ¿qué más necesito? No. Usted y yo necesitamos que la mano del Señor nos fortalezca. Es que si usted se siente caído, si usted se siente en el día de ahora sin ánimo, el día de ahora usted se siente triste, el día de ahora usted se siente que no vale nada, la mano del Señor está con nosotros. Y si la mano del Señor está con nosotros, Él nos fortalece. Mire, si el hermano dijo, yo no sé si yo estaba ahí o no sé. Y todavía dijo, y ahorita yo sigo pensando igual. Y yo por eso le dije, no, hermano, lo que está viviendo es verdad.
¿Y cómo sacó a la esposa, pues? Y él estaba herido. Y si el carro quedó bien mal, quiere decir que ella estaba atrapada. ¿Y cómo lo hizo? Porque el Señor le fortaleció. Hermano, en los momentos que usted y yo nos sentamos, que no tenemos fuerza, vayamos a la presencia del Señor y la mano de Él nos va a fortalecer. Un consejo más. Usted y yo somos fortalecidos cuando guardamos la palabra de Dios. Deuteronomio, hermana, por favor. Deuteronomio 11:8. Deuteronomio 11:8. Mire lo que dice. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y paséis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Estaba preparando al pueblo de Israel, que no les iba a ser fácil el conquistar la tierra prometida por él. Pero le dijo, yo ya se lo di, pero aún así, aunque ustedes ya recibieron la promesa mía, pero aún así, si ustedes no cumplen los mandamientos, si ustedes no cumplen lo que dice la palabra del Señor, yo no los voy a fortalecer. El día de ahora, iglesia, si usted quiere ser fortalecido en el Señor, usted y yo tenemos que poner en práctica lo que escuchamos en esta iglesia, lo que leemos en medio de la palabra del Señor, para que seamos fortalecidos, para que sigamos adelante. Lo que le venía enfrente al pueblo de Israel no era nada fácil, pero en el Señor lo iban a lograr, porque Él era la fortaleza de su vida. ¿Quién es la fortaleza de su vida? Fortalecidos en todo poder. Yo quiero darles uno más. ¿Por qué quiero? Fíjense que yo tuve esa lucha si ponía este versículo o no, pero al final el Señor me dijo, yo quiero que pongas este versículo, porque hay hermanos predicadores, hay hermanas predicadoras, hay hermanos pastores, hay hermanos diáconos, hay hermanas diaconisas que están en el ministerio y que están muy cansados, pero que aún en ese tiempo de ministerio, que aunque nos sintamos cansados, el Señor nos da la fuerza. Yo quiero que vayamos a Daniel, capítulo 10, versículo 19. Daniel recibió una visión, recibió una lucha espiritual en este párrafo. Veamos qué es lo que dice. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Los tiempos de nuestros ministerios muchas veces son cansados. Porque la iglesia muchas veces puede contarle a sus pastores sus dolores, pero los pastores no pueden contárselo a nadie, solo al Señor, eso sí. Pero eso poco a poco va cargando el corazón del pastor, poco a poco va cargando el corazón del líder o de la líder del ministerio. Y eso estaba pasando con este hombre, con Daniel. Tenía esa guerra espiritual en ese momento. Y se cree que quien llegó ahí o bien fue Gabriel o bien fue mi Señor Jesucristo, antes de la encarnación. Pero el punto es que cuando él se sentía más débil, que cuando él no hallaba qué hacer,
el Señor le dio la fortaleza. ¿Para qué le dio la fortaleza? Para que siguiera adelante. Es que hermanos diáconos, hermanas diaconisas, hermanos predicadores, hermanos pastores, si nos sentimos cansados, vengamos al Señor, porque Él nos va a sacar adelante, porque nos va a dar fuerza, así como le dio fuerzas a Daniel para seguir adelante, viendo la visión, que siguiera adelante, que no se diera por vencido. Usted y yo no nos demos por vencidos. Usted y yo tenemos que creerle al Señor. Vamos a caminar porque ya nos agarró bastante la tarde. Vamos a otra característica. Vamos a ver en el versículo, regresa al versículo 11 de Colosenses. Fortalecidos con todo poder. Aquí viene el segundo. Conforme a la potencia de gloria. Solo un versículo bíblico vamos a buscar acá. Porque yo traía un montón, hermanos, pero no nos iba a alcanzar. Yo lo sabía. Salmo 78, versículo 4. Este salmo se reconoce en el grupo de los salmos históricos, hermano. Porque aquí en este salmo se nos cuenta cómo es que trasladaban los padres de familia cuando no existía la escritura. ¿Cómo hacían para trasladar el mensaje del Señor de generación en generación? Este salmo nos ayuda para saber qué es eso. Yo lo reto a usted que cuando llegue a su casita lo lea todo. Es bastante largo, eso sí. Pero es una historia muy bonita. Pero el versículo 4 dice, mire, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Recuérdese que lo que estamos hablando es conforme a la potencia de su gloria. Si hay alguien que tiene el poder para hacer grandes proezas en frente de nosotros, ese es el Dios a quien usted y yo alabamos y servimos. No hay nadie más, hermano. No hay nadie más. Mejor me voy a callar lo que estoy pensando. No hay nadie más. Usted puede seguir a cualquier ser humano y el ser humano va a perder. Usted puede estar adorando lo que usted quiera, pero todo eso no lo va a llevar adelante. Pero si usted es un adorador del Señor, Él es el único que tiene la potencia para hacerlo. Él es el único que tiene el poder para sacarnos adelante. Pastor, yo lo que necesito es una sanidad. Usted está en el lugar adecuado, en la presencia del Señor, en la potencia. Bueno, voy a buscar otro. Yo dije que solo uno, pero no, vamos a buscar otro. Romanos 15, 19, hermana, por favor. Búsquenlo ahí si usted quiere, si no, pues ahí están en la pantalla. Romanos 15, 19. Mire, ponga atención, dice: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. A quien usted y yo seguimos, no solo tiene poder para hacer señales y prodigios, por medio del Espíritu Santo. Hermano, usted y yo tenemos que ser esos pregoneros. Usted y yo tenemos que ser esos heraldos, llevarle el mensaje a los demás. Aquellos que no están acá, mire cuántas sillas tenemos vacías. Y si se hubiera ido ahora a estacionarse allí solo a ver cuántos venían de allá de la costa con la cara toda manchada, toda quemada, pero bien cansados y sin dinero, un montón de carros para arriba, hermano. Pero a la iglesia no quieren venir. No queremos venir.
Y el único que hace potencia y hace grandes poderes por medio del Espíritu de Dios o el Espíritu Santo es el Señor. Y usted y yo tenemos que ser pregoneros de ese mensaje. Si usted por algún motivo se da cuenta que alguien necesita un milagro del Señor, dígale, el Señor te puede sanar. Venía a la iglesia o venía a los pies de Cristo. Vamos a ir, otra característica, vamos a ir caminando un rápido. Dice en el versículo 11 en Colosenses, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Esa palabra está un poco rara, hermano. Ok, con relación a la paciencia, hay un versículo que les voy a pedir que busquemos, Romanos 5, versículos 3 y 4. Veamos qué es lo que dice. Romanos 5, 3 y 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros, hermanos, cuando viene una tribulación? Nos vamos corriendo. O sea que hacemos lo contrario de lo que dice la palabra. Mire qué más dice. Y la paciencia trae prueba y la prueba, esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Cristo. De que vamos a salir adelante de esa prueba. Pero si le tenemos paciencia a Él. Hermano, usted y yo tenemos que llenarnos de paciencia. Sabe que dentro del fruto, dentro de lo que es las características del fruto del Espíritu Santo, allá en Gálatas capítulo 5, versículo 22, también aparece la paciencia. O sea que si usted y yo decimos que somos hijos de Dios, si decimos que usted y yo tenemos al Espíritu Santo, también tenemos que tener la característica de ser pacientes. De ser pacientes. Espere en el Señor. Espere que Dios le bendiga. No tome decisiones a la ligera, porque lo que le va a pasar es que va a ir a chocar. Porque andamos desesperados. Ahora estábamos hablando con el hermano Carlos de esa pequeña trabazón que se hacen allá por los chorros. Y mire, hermano, si estaban diciendo que hubo una vez que casi fueron 3 horas y media para pasar una cuadra. ¿Por qué? Porque en una calle de doble sentido, unos que eran disque más inteligentes se fueron en sentido contrario. ¿Y cómo se regresaba? Y nadie quería ceder el paso. ¿Por qué? Porque somos impacientes. La palabra longanimidad, hermanos, según un diccionario bíblico que encontré, dice que se refiere a la paciencia, a la tolerancia y la capacidad de soportar las dificultades y los errores de los demás con calma y sin enojo. Hermanos, para que usted y yo soportemos a los demás en paciencia y sin enojarnos, usted y yo lo primero que tenemos que tener en la mente es que no somos perfectos y que el día de mañana nos podemos equivocar también. Ay, hermanos, los hermanos que están aquí con sus esposas, ¿verdad que se tienen que llenar de mucha paciencia cuando dicen vamos a salir? Tiene que esperar a su esposa dentro de 10 minutos y se hace 1 hora. 15 minutos y ella todavía se está bañando. Con paciencia. ¿Y sabe por qué le espera? Porque la ama. Porque si no la ama, la va a dejar ahí. Dios está hablando el día de ahora. Mejor sigo, hermano.
Mire, por los errores de los demás, con calma y sin enojo. No se enoje, porque cuando usted y yo nos dejamos dominar por el enojo, por la ira, ya no somos pacientes. Ya nos impacientamos y mejor córranse, hermano, porque ese es un furgón sin frenos en una gran bajada. ¿Y quién lo va a detener? El pobre gato sale corriendo, porque si no va, entonces se va a hacer el gato volador. Ah, bien, escuchaban esas canciones ustedes, ¿verdad? Vamos al versículo 12, por favor. Vamos a caminar. Versículo 12. El verdadero gozo de un cristiano, saber que vamos al reino de los cielos. ¿Está gozoso usted? Gócese porque va para allá. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo actos. Ustedes y yo no éramos actos para hacerse actos. Ustedes y yo no estábamos actos para entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque teníamos pecado. Y ese pecado nos alejaba de la presencia del Señor. Pero vamos a buscar una cita bíblica. 1 Corintios 15:57. 1 Corintios 15:57. Mire lo que dice. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo, ¿por qué tenemos que tener gozo? Porque quien nos da la victoria sobre la muerte y sobre el pecado se llama Jesucristo. Por eso usted tiene que estar gozoso. Pastor, pero es que no tengo ni una cora. Gócese en el Señor, hermano. Pastor, pero es que mire que todos van para allá a disfrutar y yo nada, solo ahí en la casa. Mejor, hermano. ¿Va a agarrar el cólera, va a ir allá? No, mejor quédese en casa, adore al Señor, aprenda a adorar al Señor. No, pastor, es que todos se van para la poza menos yo. Ya somos dos, hermano. No es aflija, ya somos dos que no conocemos. Somos de la raza diferente. Amén. Nadie dijo amén, Dios mío, mañana todos van para allá. Dice, para participar de la herencia de los santos en luz. Regresando allá a Colosenses. Mire, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz. Una herencia es algo que usted y yo no lo merecíamos, pero para que se haga una realidad tiene que estar muerto aquel que nos quiere heredar. El que heredó el reino de los cielos es Jesucristo para usted y para conmigo. Ahora, hay una cita bíblica donde nos ayuda mucho con relación a la herencia en los cielos. Efesios 1:14. Efesios 1:14. Miren lo que dice. Que él las ha, si quiere el 13, hermana, por favor, para que lo comprendamos un poquito mejor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En número 14, mire, que él las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pastor, ¿y cómo yo puedo estar seguro que tengo una herencia en el reino de los cielos? Si usted tiene al Espíritu Santo en su corazón, porque usted recibió a Jesús como Señor y Salvador de su alma, usted tiene al Espíritu Santo en usted. Y esas son las arras. Las arras eran aquellas cosas que llevaban, hermano, ¿cómo decirle? Los papás del novio a los papás de la novia. De que él se estaba desposando con ella, que cuando llegara
el día aceptable del casamiento, él iba a regresar por la novia, la iba a traer y se iban a casar. Hasta entonces, jóvenes, no es como ustedes y yo pensamos en el noviazgo, nada que ver. Pasaban varios años, hermanos, que ni se miraban, pero respetaban. Entonces, por aquellas arras, ese era como, ¿cómo decirle? Como la letra de cambio, no sé cómo decirle. Entonces, que era la promesa que el novio estaba haciendo, que iba a regresar por la novia para casarse con ella. Y aquí el versículo dice que las arras que usted y yo tenemos en el corazón es el Espíritu Santo. Y eso nos asegura que mi amado Señor Jesucristo va a venir por nosotros. Y que tenemos una herencia que es incorruptible, según lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Que nuestra herencia es incorruptible, que no se puede podrir, que no se puede arruinar, que sigue por los siglos de los siglos. Y para terminar, versículos 13 y 14, somos libres de las tinieblas, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Hermanos, ustedes y yo cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, estábamos en tinieblas. Pero ¿sabe qué? Llegó la luz. Y la luz se llama Cristo. Y esa luz es la que ilumina su vida. Y eso es lo que nos sacó de las tinieblas, de la oscuridad a la luz admirable, a Jesucristo. ¿Qué le parece si le damos un fuerte aplauso al Señor? Gracias, iglesia, por haber venido. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has explicado. Señor, quedó muy poco tiempo, pero lo supimos aprovechar, Señor. Gracias porque ahora estamos seguros, Señor, que tenemos una herencia en el reino de los cielos. Y que esa promesa la sellaste con el Espíritu Santo que mora en nosotros. Si hay alguien en la iglesia que no está seguro de su salvación, que nunca le ha recibido a Jesús como Salvador de su vida y de su alma, el día de ahora es el día aceptable de su salvación. ¿Habrá alguien en la iglesia que el día de ahora le diga: Señor, yo quiero recibirte, yo quiero recibir esa herencia, yo no me quiero quedar sin esa herencia, Señor, yo quiero estar contigo en el reino de los cielos? ¿Habrá alguien? Solo levante su mano y alguien se va a acercar para hablar con usted. Tal vez a usted le da pena, o tal vez en las redes sociales alguien está diciendo: yo quiero recibir al Señor. Haga esta oración conmigo, por favor. Dice así: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios y que tienes una herencia en el reino de los cielos para conmigo. Ahora yo la acepto, Señor. Gracias, gracias, porque tú la hiciste para mí, Señor. En tu nombre hemos orado, Padre. Amén y amén. Iglesia, les voy a pedir que nos pongamos un ratito en pie. Vamos a hacer la recolección de nuestras ofrendas y de nuestros diezmos. Vamos a cantar Lo Nuestro Tuyo Es, hermano. Si usted se lo puede, cántelo conmigo. Lo nuestro tuyo es.